Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les agradecemos mucho a las compañeras y compañeros de la fuente del Tribunal Electoral que hayan atendido esta convocatoria. Quizás será la primera conferencia de prensa que hagamos de aquí en adelante con miras hacia el proceso electoral. En esta ocasión nos convoca precisamente el proyecto de presupuesto para el Tribunal Electoral para el 2024. Y para ello me permito presentarles a Óscar Santiago, es el secretario general de Administración, el encargado, digamos, de las finanzas y de todo el presupuesto del tribunal. Janet de Luna, que es nuestra directora general de Recursos Financieros. Tengo a mi izquierda a la maestra Ana Cecilia López Dávila, que es la subsecretaria general de Acuerdos, y con esto damos inicio. Sin más preámbulos, le pediría a nuestro secretario general de Administración que nos ofreciera unas palabras introductorias sobre la materia de la conferencia. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Buenos días. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Bueno, lo que nos compete en esta conferencia es hablarles del presupuesto de este Tribunal Electoral, en el que queremos empezar diciéndoles que el presupuesto que hemos hecho es ante todo responsable. Y este presupuesto está enfocado en garantizar que las funciones constitucionales conferidas en el tribunal, que básicamente conciernen a la transferencia del poder pacífico y con estabilidad política, están totalmente contempladas en este presupuesto. Así, cuidando el buen uso del dinero público, en nuestro proyecto de presupuesto estamos solicitando 3,890 millones de pesos. Esta cifra significa 25% menos en términos reales que el botón de muestra inmediato, que es la elección del 2018. Así, estos 25% recursos menos en términos reales corresponden a un poco más de 1,300 millones de pesos. Este presupuesto, en contraste con el presupuesto operativo, está reduciéndose significativamente. El presupuesto operativo del tribunal respecto al año inmediato anterior, es decir, 2023, está solicitándose en los mismos términos, es decir, se está pidiendo exactamente el mismo dinero que en 2023. Esto, ante la inflación, constituye una reducción aproximadamente del 4% en términos reales. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ha enviado a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación este proyecto de presupuesto del que les estamos hablando y del cual tienen ahí también una tarjeta informativa. Lo que sigue es que este presupuesto sea sometido a la consideración de la Cámara de Diputados. Así, a pesar de que en el 2024 tendremos la elección con el mayor número de cargos de elección popular en la historia, estos son más de 20,000, ¿no? Y con una inflación que de 2018 a 2024 estará cerca del 34%, este presupuesto de 3,890 millones pues representa un gran esfuerzo y un gran resultado de la planeación que ha hecho el Tribunal Electoral en el cumplimiento de su mandato constitucional. Algunos datos generales es que de este monto total, el 71.7% corresponde al gasto operativo, que se identifica como presupuesto base. Estos son 2,788 millones de pesos. Como mencioné antes, esta cifra es idéntica a la que se autorizó en el 2023. Esto quiere decir que el tribunal no está pidiendo más recursos para su operación habitual, ¿no? Hay otra cifra de 56.6 millones de pesos que se corresponde a proyectos específicos de obras que prácticamente dan la continuidad a inversión que se ha realizado en años anteriores. Esto representa solo el 1.4% del presupuesto total del tribunal. Y el restante se puede identificar claramente asociado al proceso electoral. El tribunal tiene un presupuesto que es el llamado presupuesto base, que se pide año con año para las actividades inherentes y regulares que acontecen cada año.
y dependiendo de la estacionalidad y de las condiciones electorales de cada año, como es el siguiente, que es una elección federal, donde hay elecciones estatales concurrentes, eso marca la pauta del restante dinero que se pide. En ese sentido, estamos solicitando 960 millones para la atención del proceso electoral. Estos 960 millones se destinan casi en su totalidad a la contratación de recursos humanos bajo el esquema de personal eventual, que solamente atenderán la calificación de la elección y su seguimiento desde que se inicie el proceso, y posteriormente pues ya no trabajarán en el tribunal. Por eso es un presupuesto específico para el proceso electoral. Además, tenemos contemplado un fondo contingente para eventuales recuentos electorales. Este fondo es de aproximadamente 85 millones de pesos que el tribunal debe contemplar ante la necesidad de un recuento electoral o de algunos recuentos electorales, con la consigna de que en caso de que no sean necesarios estos recuentos, este dinero será reintegrado íntegramente a la tesorería. Así, con estos datos generales, y enseguida pues estaremos abiertos a sus preguntas, pues queremos dar el mensaje de que este proyecto de presupuesto del tribunal atiende a los criterios de racionalidad y calidad del gasto, y es una muestra del compromiso que tenemos dentro del tribunal con el uso eficiente y responsable de los recursos, con la transparencia y con la rendición de cuentas. Sin duda que el tribunal y los recursos que recibe son fundamentales para preservar la democracia y la paz social en México. Estamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Iniciaremos la ronda de preguntas. Vamos a ir tomando de una en una. Si me van, por favor, señalando quiénes estarían haciendo el uso de la voz de los compañeros y los compañeros de la prensa, por favor. Y a mis compañeros, si me apoyan con los micrófonos. Aurora Cepeda, de Grupo Imagen Excelsior, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Preguntar sobre, hemos visto cómo se ha incrementado el trabajo por estos procesos inéditos internos de los partidos políticos. Y no sé qué porcentaje de trabajo se incrementó para el Tribunal Electoral por esta situación y por una campaña de 9 meses, porque a partir del 6 de septiembre ya tendremos a probablemente dos mujeres que estén en campaña y que seguramente va a incrementar para estas fechas lo que eran pues quejas, impugnaciones, etcétera. Si esto se tomó en cuenta para la hora de presupuestar y cuánto sería ese porcentaje que ha incrementado el trabajo. Tratar también de vincular el tema con el tema económico para proyectarlo hacia 2024 y todo ese trabajo que se pudiera incrementar. Entiendo que los 960 millones son justamente para empleados eventuales. Tradicionalmente estos empleados eventuales se estaban utilizando o contratando meses más adelante porque cuando iniciaban las precampañas, etcétera. Pero con esto que tenemos, que es atípico completamente, ¿cuándo empezarían a contratar estos eventuales? Si lo van a adelantar, tener una perspectiva de lo que ha transformado esto que estamos viviendo, lo que acostumbraba el tribunal en temas presupuestales y de trabajo intenso. Y la segunda, bueno, ya hay declaraciones sobre un recorte fuerte a la Corte. Lo hemos visto que en presupuestos pasados se han dado fuertes recortes al INE, también se habla de un fuerte recorte al INE, pero ahora sí se habla también para el Poder Judicial, sabemos perfectamente que ha habido sentencias tanto de la Corte como del Tribunal que no han gustado al partido en el poder y que posiblemente va a repercutir en un castigo, llamémoslo así, presupuestal para el Tribunal Electoral. Entonces, saber cómo podrían ustedes manejarlos, si ustedes van a ir a la Cámara de Diputados a defender el presupuesto que están solicitando o de qué manera podría convencerse a los diputados de no hacer este recorte para no poner obviamente en problemas
a la autoridad que se va a encargar, tanto, bueno, en este caso ustedes, de todo el tema judicial de las elecciones. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias, Aurora. Maestro Santiago, por favor. Muchas gracias. Respecto a la calificación y todo lo que concierne a los procedimientos electorales, el tribunal ya contempló desde el año pasado en su presupuesto plazas que iniciarían a partir del 1 de septiembre. Entonces, estas plazas, que incluso estarán activas también en las salas regionales, pues están ahora atendiendo todos los asuntos que pues ocurren previo al, digamos, inicio de a la etapa de inicio formal de las campañas. En ese sentido, con los recursos que este año están previstos, no en el tribunal anticipamos que podemos dar cumplimiento cabal a las obligaciones constitucionales que tenemos, y bueno, para el siguiente año efectivamente estos 960 millones de pesos nos permitirán pues atender estas cargas adicionales de trabajo. Sobre la defensa del presupuesto en la Cámara de Diputados, típicamente hay un intercambio institucional de ideas donde se nos convoca a dar una comparecencia, tradicionalmente en la Comisión de Justicia, pero bueno, a través del paquete que hemos entregado hay una exposición de motivos muy sólida y una clarificación muy puntual de cada peso que estamos pidiendo y de cómo estos pues, son necesarios para el cumplimiento del mandato constitucional del tribunal. Sí, nada más cerrando, el presupuesto que se está presentando hoy, que presentó el Poder Judicial a la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo Federal, es para el 2024, efectivamente. Entonces, todo su ejercicio iniciaría a partir del 1 de enero del 2024, ¿no? Janet de Luna, directora de Recursos Financieros, por favor. Muchas gracias. A lo mejor solo un dato para complementar la respuesta es que, digamos que si algo caracteriza este presupuesto es que ha sido un ejercicio de planeación multianual, y entonces efectivamente, pues previendo que el proceso electoral daba inicio en septiembre, este año se cuentan con los recursos que ya mencionó el secretario académico administrativo. Asimismo, para el próximo año, la contratación de las plazas eventuales se tiene prevista y presupuestada únicamente para el periodo de enero a octubre. Es decir, es un requerimiento perfectamente alineado con las distintas etapas del proceso electoral, que una vez que concluyen con la calificación de la mayoría de las elecciones, se darían por terminadas estas contrataciones eventuales. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. En lo que va desde que iniciaron estos procesos o procedimientos inéditos, hemos recibido 148 demandas en sala superior que pudieran tener algún tipo de relación con ya sea estos procesos inéditos o con el proceso electoral federal del 2023-2024. Sí. También, tenemos la estadística, ¿sí? En promedio, un año con elección federal recibe el doble de asuntos que un año sin elección federal. Entonces, es para lo que nos estamos preparando. O sea, básicamente el 100% de asuntos adicionales a los regulares, fuera de procesos federales. ¿Alguien más que desee usar de la voz? Adelante, por favor. ¿Me compartes tu nombre y medio, por favor? Sí, cómo no. Enrique Méndez, de La Jornada. Buenas tardes. Así como están presentando este presupuesto y como ya hay un discurso anticipado desde la Cámara de Diputados que viene un recorte, ¿ustedes ven que haya un margen de reducción de este monto o sería imposible? Y si se reduce en el monto como está proponiendo los diputados, ¿qué impacto tendría en las actividades regulares del tribunal, tanto como en la parte contenciosa que se va a prevenir? Gracias. Maestro Santiago. Muchas gracias. Bueno, el ejercicio que estamos presentando, como bien dijimos, parte de la identificación puntual de las necesidades que deben ser atendidas durante el proceso electoral, ¿no? De este modo,
si bien tenemos aquí una bolsa que explicaba que es para eventuales recuentos electorales, que en caso de no utilizarse, de no materializarse los recuentos, sería de vuelta a la tesorería, pues sí, estos indicadores que hemos dado de la reducción del 25% en términos reales respecto al 2018, o bien el mantener o reducir en términos reales también respecto al 23 el gasto operativo, pues ya son el reflejo de esta actividad muy puntual, muy minuciosa de parte de todas las áreas en el tribunal. Y pues el presupuesto sobre el que al momento hemos trabajado y lo que nosotros hemos considerado de manera muy responsable como lo necesario e indispensable para la calificación y el seguimiento del proceso electoral es este presupuesto que hemos mencionado con los 3.890 millones de pesos, y pues que esperamos que en la Cámara de Diputados, a la que le resolveremos cualquier duda, pues sea consciente de la necesidad de estos recursos, ¿no? Por el momento solo hemos trabajado en las necesidades que se identifican como indispensables para cubrir en el siguiente año con la elección. Obviamente estamos sujetos a las autorizaciones que en su momento haga la Cámara de Diputados sobre los recursos autorizados, y bueno, estamos obligados como cualquier institución a hacer ajustes en caso de que así lo decidiera la Cámara de Diputados. Sin embargo, es muy importante retomar y rescatar el mensaje de que este presupuesto, les digo, con los indicadores que ya les hemos dado y estas cifras estadísticas y datos que lo acompañan, pues sí se presenta como indispensable para el cumplimiento cabal del mandato constitucional en el tribunal. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Claudia Flores, de Televisa. Sí, buenas tardes. Preguntarles, evidentemente ustedes forman parte del Poder Judicial y ha habido desde el Ejecutivo una advertencia de que se va a reducir drásticamente o podría haber una reducción drástica, pues sí, a través de una reforma, pero no se ve fácil que en la Cámara de Diputados, donde también el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación ha hablado de un recorte al Poder Judicial. Entonces, ustedes estarían, en todo caso, me queda claro que dicen que es indispensable, y también sabemos que el año que viene quizás se realice pues la responsabilidad más grande que tiene la Sala Superior y el resto del tribunal, que es calificar no solo la elección presidencial, sino la más grande de la historia de este país. Pero sí me gustaría conocer qué disposición tienen ustedes a hacer más recortes o, en su caso, planteárselos así. ¿Qué riesgos habría para la elección más grande de la historia de este país si el presupuesto del Tribunal Electoral se ve afectado con respecto a esta propuesta que ustedes hacen? Gracias. Janet, por favor. Muchas gracias. Bueno, a ver, nos parece que la discusión sobre el presupuesto empieza con las propuestas que plantean las instituciones, ¿no? Digamos, otras consideraciones que se hayan planteado previo a presentar esta propuesta, pues nos parece que no tenían como referencia el esfuerzo y la responsabilidad del proyecto que vamos a presentar, ¿no? Entonces, para nosotros, con la presentación del presupuesto del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, pues inician los debates, ¿no? Entonces no quisiéramos, digamos, dar por sentadas o especular sobre dichos previos que han manifestado distintos actores, sino que a partir de esta propuesta se empiecen a llevar los debates como se hacen cada año, ¿no? Nada más quisiera recalcar, por supuesto, sí. De una especulación. La pregunta parte de declaraciones directamente del presidente de la Junta de Coordinación Política y también del Ejecutivo Federal. No es una especulación ante esta realidad. ¿Qué es lo que ustedes podrían hacer o verían en riesgo que puede estar si se ve afectado pues, en cualquier dimensión, pero sobre todo de manera importante, esta propuesta que ustedes hacen? Sí, confiamos en que el análisis de este proyecto pues, nos genere un resultado favorable. El Tribunal Electoral, por supuesto, va a cumplir con su responsabilidad en el marco del proceso.
trabaja año con año en la profesionalización de sus recursos humanos, en mayores eficiencias operativas y saldrá adelante con su responsabilidad constitucional. Pero confiamos en que sea un proyecto que se evalúe que se evalúen en plena justicia sus méritos y la responsabilidad de las cifras que se presentan y su justificación. ¿Qué estaría en riesgo si les afectan mayormente esta propuesta de presupuesto? No es si confían o no en que va a tener éxito la negociación, no es si no quieren especular ahora, no, en la realidad, ¿qué estaría en riesgo si no pues se acepta en sus términos esta propuesta presupuestal que ustedes han elaborado? Que no, por supuesto, obviamente yo no lo estoy poniendo en duda, ni mucho menos. Aquí hablan de un 25% real y de un presupuesto muy similar a lo que ejercieron en el 18, no. Estoy hablando del contexto real que hay en términos de presión presupuestal para el Poder Judicial. Gracias. Te comento, en este momento procesal no estamos anticipando vísperas ni delimitando, aun y cuando somos conscientes de las declaraciones que se han vertido sobre los presupuestos que se están presentando en este momento. Sin embargo, no estamos en posibilidad en este momento de contestar eso. Estaríamos pensando en iniciar las pláticas, las negociaciones y en su momento procesal oportuno. Si esto llegara a materializarse, por supuesto que el tribunal tendría que, como bien lo ha dicho Óscar Santiago, responsablemente analizar el tamaño, si es que existe, de un recorte presupuestal para el tribunal. En este momento no se visualiza, en este preciso momento procesal no se visualiza. En su momento, si llegara a materializarse estas declaraciones, el tribunal saldría públicamente a expresar lo que en su momento. Ahorita, José Luis, no hay riesgo con si hubiera esta ejecución de bajar el presupuesto. Como te decía, es que el proceso está iniciando y como bien lo dijimos y lo comentó Janet, se inicia en el momento que las instituciones y las autoridades realizan sus ejercicios, sus procesos internos para determinar sus presupuestos 2024. Y en este momento, apenas el día de hoy, está siendo integrado por parte del Poder Judicial al Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda en particular, todo el paquete presupuestal. Entonces, todo lo demás que se ha expresado ha sido expresiones sin un número, sin un sustento enfrente. Entonces, yo esperaría a que se conocieran los datos, como lo estamos dando a conocer el día de hoy, y esperar las negociaciones y las pláticas con la Cámara de Diputados para poder ir determinando los riesgos que pudiera haber asociados a estas declaraciones. En este momento procesal no estamos visualizando nada por eso. ¿Al menos han tenido como el INE acercamientos con los diputados? Hasta el momento no hemos tenido acercamientos institucionales. Ya habrá el momento oportuno una vez entregado este presupuesto y en su caso el correspondiente análisis de riesgos que pudiera implicar alguna eventual disposición de la Cámara. Como han mencionado la directora, el director, en este momento no tenemos vislumbrado ni analizado cuál sería el riesgo ante un eventual recorte ni de qué tamaño sería. Simplemente reiterar la responsabilidad y el profundo análisis que hay detrás de este paquete que hemos presentado y que pues hemos puesto con mucha confianza en manos de la Cámara de Diputados, que estamos muy confiados en que atenderán esta solicitud que pues ustedes tienen ahí las cifras. Es un gran esfuerzo por parte de este tribunal, ¿no? Aurora. Podemos tener acceso al documento completo, porque digo, quedó muy bonito aquí este resumen, pero yo sé que en el documento completo vienen algunas otras cosas, como el número con el que están proyectando de quejas o de impugnaciones, aunque sabemos que es el doble, pero doble de qué, si de 2022, o no sabemos cuántas llevan ahorita en el 2023, entonces si pudiéramos tener acceso al documento completo. Y la otra, ustedes hablan de 84.7 millones de fondo de contingencia para recuentos. Este fondo está contemplando un recuento total de la elección presidencial de las 170,000 casillas que se pudieran instalar por parte del INE, o están hablando de un promedio de lo que ha sido la historia del tribunal desde el 2006 de recuentos, o cómo proyectaron con este escenario de un recuento total de 170,000 casillas para elección presidencial, o algún promedio, no sé de qué otra manera la pudieran proyectar. La exposición de motivos y el documento completo se presenta
por parte de la Secretaría de Hacienda al Legislativo en los primeros días de septiembre, y ahí se hace público a través de los distintos portales, tanto de la Secretaría como de la Cámara de Diputados, y en ese momento con mucho gusto lo compartiremos a todos los interesados. El Fondo de Recuentos, digamos, es una previsión que por primera vez realiza el tribunal de manera muy responsable, pero que de ninguna manera está anticipando un escenario o se está pensando en alguna elección en particular. Como se mencionó, va a haber más de 20,000 cargos públicos en renovación, y los escenarios de recuentos son muy distintos, ¿no? Desde escenarios de recuento a nivel distrital, hay 9 gubernaturas, bueno, y la jefatura de gobierno también en proceso de renovación, las senadurías, digamos, hay muchos escenarios en los que cumpliéndose ciertos supuestos y ciertas condiciones, pudiera darse un escenario de ordenar un recuento para dar plena certeza a todos los actores sobre la votación emitida, ¿no? Entonces, desde el área administrativa nos toca dar el soporte y la seguridad a las instancias jurisdiccionales de que estamos en condiciones para enfrentar cualquiera de esos escenarios. Los referentes más cercanos que tenemos fue el recuento de la gubernatura de Campeche y de la gubernatura de Puebla, que se realizaron en condiciones muy distintas y que no necesariamente nos permiten anticipar cómo pudiera darse otra situación de recuento, pero que, bueno, nos da algunos elementos para prever distintos conceptos de gasto en los que se tuvieran requerimientos financieros. Pero 84.7 millones ¿alcanzarían suficientemente para un recuento total? Déjame nada más hacer una precisión. No estamos haciendo una estimación del número de elecciones que pudieran darse recuentos totales o parciales. Es una previsión presupuestal para afrontar gastos que representan un recuento. Esto es renta de espacios, viáticos, personal, etcétera, ¿no? O sea, personal no adicional, sino personal del tribunal que tenga que trasladarse a las sedes donde se vayan a hacer los recuentos. Entonces, es meramente una previsión presupuestal, no es una estimación de cuántos o cuáles elecciones pudieran llegar a ser recuentos totales, ¿no? Eso se tendrá que determinar en su momento, y si en su momento se determina, bueno, pues también el tribunal tendría que hacer ahí su análisis financiero para ver si los recursos que estamos previendo alcanzarán para el número de elecciones que pudieran llegar a presentar este caso. Insisto, no es una estimación de recuentos, es una previsión presupuestal para poder afrontar, si en su momento se decide, recuentos parciales o totales, ¿no? Digamos, por eso sí quiero serlo muy claro, es presupuestal, no es una estimación de casos, ¿no? Básicamente. Pues están diciendo inédito, entonces es una previsión de gastos, sí, pero debe estar basada en una decisión política. Es precisamente como decía la directora de presupuesto, en base tomamos como base los recuentos que ya hicimos en Puebla y en Campeche para ver la necesidad de recursos financieros, y sobre eso se estimó una cifra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es el caso, cerraría simplemente con un par de anuncios de la agenda institucional que vamos a desahogar esta semana. El día de mañana abriremos aquí en la propia Escuela Judicial Electoral la Semana Académica de la EGER. Todos los eventos, como ustedes bien saben, del tribunal son transmitidos a través de nuestras plataformas de YouTube y de Twitter, bueno, X ahora. El 31 de agosto y 1 de septiembre, el Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales que llevaremos a cabo en el tribunal, que será también transmitida las sesiones inaugurales y las sesiones públicas a través de nuestras plataformas. Por ese lado tenemos también por ahí un evento junto con el INE, la firma de un convenio en el CEPNA, nada más déjenme recordar la fecha para no equivocarnos, el 30. El 30 se desarrollará alrededor en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, pero estamos coparticipando con ellos, entonces también lo hago de su conocimiento. Esperaremos las invitaciones a ese evento por parte del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues con esto les agradezco mucho de veras su asistencia, su presencia, y no dejarles de decir que efectivamente hoy inauguramos una nueva forma de comunicación y acercamiento a ustedes. Eventualmente estaremos llamándole y convocándolos para diversos temas que corresponden efectivamente a la elección que está por venir. Sin más por el momento, muchas gracias, buenas tardes.